Bueno, hay una creencia casi universal en el mundo corporativo actual y es que existe una especie de red de seguridad esperando en la parte inferior de la cuerda floja. Sí, esa famosa red. Exacto, esa red que tiene un nombre muy concreto que es el Departamento de Recursos Humanos. O sea, se asume, yo diría que casi por fe ciega, que esta división está diseñada para ser el escudo protector de quienes trabajan ahí, ¿verdad? Totalmente. Se vende como una entidad dedicada a velar por salarios justos, mediar en conflictos, frenar abusos de poder. Eso es, garantizar un entorno equitativo y seguro. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué ocurre cuando se examina de cerca esa red y se descubre que en demasiadas ocasiones no está diseñada para atrapar a quien cae, sino para enredar a quien resulte incómodo? Uf, es que es una disonancia tremenda, la verdad, entre la narrativa oficial que se ha vendido durante décadas y la realidad operativa. La idea de este guardián corporativo es muy poderosa, pero claro, los datos internos que han salido a la luz cuentan una historia, pues, completamente distinta. Parece casi el argumento de una novela cyberpunk. Y de eso va precisamente la inmersión profunda de hoy. Porque sobre la mesa tenemos una montaña de documentos que es francamente abrumadora. Es masiva, sí. Hablamos de informes internos recientes, de Gallup, sentencias de demandas colectivas contra gigantes tecnológicos de este mismo año, 2025, estadísticas demoledoras de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo en Estados Unidos y un volumen de filtraciones de informantes anónimos que cambia por completo la perspectiva sobre el mundo laboral. Todo este material, si lo juntas, apunta a una misma conclusión. Y es que recursos humanos opera frecuentemente como una maquinaria de vigilancia, una especie de gran hermano corporativo. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy, desentrañar la verdadera arquitectura de este sistema. Vale, vamos a desgranar esto entonces, porque claro, antes de juzgar cómo recursos humanos trata al resto de la plantilla, resulta fundamental entender de dónde vienen y cómo se encuentran ellos mismos internamente. Es un punto de partida vital, sí. Si una lee las declaraciones de instituciones oficiales como la SHRM, que es la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, pues la versión oficial es casi utópica. Aseguran que son la pieza clave para la equidad, la inclusión, el bienestar mental. O sea, el corazón humano de la empresa. Exactamente. Y, a ver, es cierto que los documentos muestran iniciativas positivas. No todo es oscuro. Por ejemplo, en las fuentes se menciona el caso de la empresa Danone. Ah, sí, el tema de las licencias. Sí, implementaron licencias emocionales pagadas y como resultado directo redujeron el absentismo laboral en un 28%. A simple vista, esto parece un triunfo absoluto del humanismo dentro de la oficina. Lo parece, sin duda. Sin embargo, si profundizamos un poco en la historia, encontramos una antítesis rotunda en su propio origen, porque recursos humanos no nació de un deseo empático de cuidar a nadie. ¿Ya? Su origen real se remonta a la década de 1910, impulsado por una corriente que se llamaba taylonismo y por la incipiente psiquiatría industrial de la época. Un momento. Para quienes nos escuchan y quizá no tengan tan fresco el concepto, ¿qué implicaba exactamente esto del taylorismo en este contexto corporativo? Pues a ver, el taylorismo, o gestión científica del trabajo, concebía la fábrica como una máquina gigante y a los seres humanos, literalmente, como meros engranajes. Madre mía. Sí, Frederick Taylor y sus seguidores iban con un cronómetro en mano midiendo los movimientos de los obreros para eliminar cualquier segundo desperdiciado. La doctora Sarah Devereux, que es historiadora del MIT Sloan, lo expone de forma brillante en uno de los artículos que tenemos en el dossier. Sí, lo he leído, es muy contundente. Ella señala que el departamento de personal nunca se diseñó para amar al trabajador. Su función fundacional, su código fuente, por así decirlo, era domesticar la fuerza laboral, evitar huelgas y maximizar la eficiencia mecánica del cuerpo humano. O sea, puramente extractivo. Copalmente. Ese barniz social y psicológico de cuidado y bienestar se añadió muchas décadas después, casi como una tirita para retener talento tras la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, no borró el código fuente original. Sigue estando ahí. Es decir, que el ADN del departamento es utilitario. Su función no es proteger a las personas de la empresa, sino proteger a la empresa de las personas. Exactamente. Esa es la paradoja. Y claro, parece que vivir en esa contradicción constante está devorando a los propios profesionales del sector desde dentro. Si miramos los informes de bienestar interno que aportan las filtraciones,
Los niveles de burnout o síndrome del trabajador quemado dentro de recursos humanos son absolutamente críticos. Son alarmantes. Los datos son telita. Fíjate, solo en el primer trimestre de 2025, 54 directores globales de recursos humanos presentaron su dimisión. El 84% de los profesionales reporta sufrir estrés crónico y un 81% afirma estar en niveles severos de agotamiento. O sea, el sistema colapsando sobre sí mismo. Es que se ha convertido en una epidemia silenciosa, claro. Piensa que la estructura corporativa exige a estos profesionales ser el parapeto emocional de toda la organización. Tienen que escuchar los problemas de todo el mundo, mediar en crisis de salud mental y al mismo tiempo ejecutar políticas de recortes frías que vienen dictadas desde arriba por la alta dirección. ¡Qué locura! Esa disonancia cognitiva es sencillamente insostenible. Y en las fuentes destaca el testimonio filtrado de Lina, una ex coordinadora de una gran multinacional farmacéutica. Su caso es el ejemplo perfecto de este colapso. Uf. Sí, la historia de Lina es brutal. Ella relata cómo sufría ataques de pánico constantes intentando mantener ese equilibrio imposible. Por un lado, intentaba proteger a la empresa de posibles demandas y, por otro, gestionaba el sufrimiento real de los empleados que estaban siendo despedidos o acosados. Un nivel de presión inasumible. Totalmente. ¿Y qué hizo la dirección cuando Lina levantó la mano y pidió ayuda? Pues lejos de ofrecerle apoyo, consideraron que estaba, cito textualmente, asumiendo demasiada carga emocional. Tela. Y la apartaron de sus funciones principales. La relegaron a un despacho en un sótano sin ventanas, apartada de todo, hasta que, no tuvo más remedio que dimitir. Es un claro ejemplo de que el propio departamento es tratado con esa misma lógica utilitaria que aplicaron desde los tiempos del taylorismo. Si el engranaje de recursos humanos se desgasta, no se repara, simplemente se tira y se reemplaza. Como si en pleno vuelo el auxiliar de cabina estuviera exigiendo por megafonía que todo el pasaje se ponga la máscara de oxígeno para gestionar la ansiedad, mientras él mismo se está desmayando por falta de aire en mitad del pasillo. Se exige a recursos humanos que gestionen la resiliencia de cientos de personas cuando ellos están colapsando por dentro. Una metáfora perfecta, sí. Y claro, la pregunta que surge de manera natural al ver esto es ¿cómo gestiona las contrataciones, los despidos y las evaluaciones diarias un departamento entero que está al borde del colapso mental? Pues la respuesta corporativa actual es delegando. Y en el entorno tecnológico en el que vivimos, eso significa automatizando. Aquí es donde el análisis da un giro fundamental y se vuelve mucho más oscuro, porque la situación deja de ser un problema exclusivamente humano para convertirse en una guillotina algorítmica. Una inteligencia artificial tomando el mando. Exacto. Ante la falta de recursos y de tiempo, Recursos Humanos está cediendo el control a la inteligencia artificial para filtrar, evaluar y descartar candidatos. Y lo hace a una escala y velocidad que asustan. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo, porque a simple vista ceder esto a una máquina parece una mejora. O sea, la promesa fundacional de la IA en la contratación era precisamente la eliminación del sesgo humano, ¿no? Esa era la teoría, sí. Se supone que un ordenador no entiende de prejuicios, no se cansa, no juzga por el aspecto físico y, en teoría, solo analiza el mérito objetivo y la experiencia en el currículum. ¿No debería ser un sistema mucho más justo y ciego? Pues lo fascinante aquí es que los datos de las investigaciones demuestran exactamente lo contrario. La inteligencia artificial no elimina el sesgo, lo que hace es codificarlo, escalarlo y ocultarlo debajo de la alfombra. ¿Cómo es eso? Piensa que los algoritmos se entrenan con datos históricos. Si una empresa ha discriminado sistemáticamente durante 30 años, la IA aprende que ese perfil sesgado es el modelo de candidato exitoso, y lo esconde bajo una falsa pátina de matemáticas inofensivas. Los documentos detallan demandas históricas de este mismo 2025 que desvelan cómo operan estas cajas negras. Por ejemplo, el caso Harper contra SiriusXM. Sí, un caso escalofriante. Hablamos de un candidato afroamericano con un currículum excelente, impecable, que fue rechazado en 149 de 150 solicitudes de empleo en diferentes empresas. Una tasa de rechazo absurda para su perfil. Pero, claro, un momento. Si el currículum moderno hoy en día a menudo no lleva foto y nadie pregunta explícitamente la raza en un formulario web, ¿cómo diablos sabe la máquina a quién está descartando? Y las instituciones educativas como los filtros principales. En Estados Unidos, debido a toda su historia demográfica, el código postal tiene una altísima correlación con el origen racial y el nivel socioeconómico de la persona.
Claro, te encasilla por tu barrio. Eso es. La IA, buscando patrones de lo que la empresa consideraba históricamente exitoso, asociaba ciertos barrios o escuelas públicas con un, entre comillas, riesgo de menor rendimiento, así que ejecutaba un filtro racial de facto, durísimo, pero disfrazado de optimización geográfica. Es una discriminación encubierta perfecta, porque la empresa siempre puede lavarse las manos y alegar ignorancia. Pueden decir que fue la máquina, y este no es un incidente aislado, ojo. El segundo caso que recogen las fuentes es estructuralmente mucho mayor, que es la demanda colectiva de Mobley contra Workday. El caso Workday va a cambiar las cosas. Workday es un gigante absoluto del software corporativo y se le acusa de proporcionar una inteligencia artificial que filtraba y descartaba sistemáticamente a candidatos mayores de 40 años. O sea, edadismo algorítmico puro y duro. Y la importancia de este caso, del caso Mobley, va mucho más allá de la propia discriminación por edad. Está marcando un precedente legal tectónico en la industria. ¿En qué sentido? Pues que tradicionalmente la empresa proveedora del software, la tecnológica, decía, oye, nosotros solo hacemos la herramienta. Si el cliente la usa mal para discriminar, es culpa suya. Pero los tribunales están empezando a dictaminar que Workday, al preconfigurar estos algoritmos de descarte masivo desde la base, está actuando en la práctica como una agencia de empleo encubierta. O sea, que pasan a ser responsables directos. Exacto. El gigante tecnológico podría ser responsable legal de la discriminación y no solo la empresa que contrata el servicio. Madre mía, eso cambia las reglas del juego por completo y pone a las empresas de software contra las cuerdas. Pero la discriminación algorítmica no solo afecta a variables demográficas como la edad o la raza. Hay un detalle en las filtraciones que parece sacado de una novela distópica. El tema de los filtros de palabras clave. Sí. Un ingeniero de software anónimo desveló cómo se instruía explícitamente a estas inteligencias artificiales de filtrado de currículums. Los documentos señalan que la programación incluía descartar de forma automática, sin que lo viera un humano, a los candidatos que incluyeran términos como sindicalista, abogado laboralista, negociación colectiva o activista. Efectivamente. Y según los manuales internos que se han filtrado, esto se definía asépticamente bajo el epígrafe de mitigación de riesgos corporativos. ¡Qué cinismo! Ya ves, la directriz no juzgaba si el candidato era buen programador o buen contable, sino que buscaba evitar a toda costa la entrada de perfiles que conocieran a fondo normativas laborales o que tuvieran el potencial de organizar quejas en el futuro. Es una purga preventiva en toda regla. Y esto nos lleva de cabeza a un escenario aún más absurdo y frustrante para cualquiera que esté buscando trabajo hoy en día. Porque, a ver, si la IA rechaza masivamente a la gente y descarta currículums en milisegundos por el código postal, por la edad o por haber estado en un sindicato, surge una duda inevitable. ¿Para quién son las ofertas, no? Exacto. ¿Para quiénes son entonces los miles y miles de ofertas de trabajo que inundan portales de empleo todos los días? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que ofrecen las investigaciones económicas es desoladora. Un volumen inmenso de esas vacantes sencillamente no son para nadie. Son empleos fantasma. Los datos indican que hasta el 30% de las ofertas publicadas en 2025 son vacantes falsas, puestos que no existen, que no tienen presupuesto asignado ni intención real de ser cubiertos jamás. Es un espejismo digital. Y lo más asombroso de los documentos es que un 45% de los propios profesionales de recursos humanos encuestados admite, de forma anónima, claro, que publica o mantiene activas estas vacantes fantasmas de forma regular. O sea, casi la mitad del sector admite estar participando en un fraude continuo. Y es crucial entender por qué invierten tiempo y energía en este teatro, porque los motivos son puramente estratégicos y financieros. Primero, buscan enviar una señal falsa al mercado y a los inversores. Una empresa que contrata parece una empresa en pleno crecimiento, ¿verdad? Claro, da sensación de salud financiera. Eso es. Mantener 50 vacantes abiertas da la ilusión de expansión, lo que puede sostener artificialmente el valor de sus acciones en bolsa. Es pura fachada corporativa. Pero los documentos mencionan un segundo motivo que, sinceramente, tiene un impacto interno mucho más perverso. Sí, funciona como una táctica de intimidación pasiva hacia la plantilla actual. Imagina la situación. Si una persona en la oficina que está agobiada ve que su propio puesto o uno calcado está publicado perpetuamente en el portal de empleo de su empresa, el mensaje silencioso que recibe es brutal.
le están diciendo que es reemplazable. Exacto. El mensaje es, hay gente haciendo cola ahí fuera deseando tu puesto. Ni se te ocurra pedir un aumento, protestar por las condiciones o quejarte de las horas extra. Es terror psicológico sutil. Y hay un tercer motivo, tal y como admitió sin tapujos un directivo de una pyme tecnológica en Mumbai en las filtraciones, y es sondear el mercado salarial. Ah, ¿sí? ¿Para ver por cuánto trabaja la gente? Literal. Publican un puesto falso y realizan entrevistas reales simplemente para descubrir por cuánto dinero está dispuesta a trabajar la gente en medio de una crisis económica. Es dar gato por liebre a escala industrial. Están jugando con el tiempo, la ilusión y la estabilidad de profesionales reales. Es muy cruel, la verdad. En el dossier tenemos el caso documentado de Juan Carlos. Este candidato pasó por 3 rondas de entrevistas exhaustivas para una aerolínea. Entregó pruebas técnicas, hizo un análisis de mercado completo, preparó presentaciones. Vamos, que trabajó gratis para ellos durante semanas. Literalmente. Y al final, gracias a un antiguo compañero que trabajaba dentro de esa aerolínea, descubrió que la oferta llevaba un año entero congelada por falta de presupuesto. Recursos Humanos simplemente entraba al portal y renovaba la fecha de publicación cada mes para aparentar movimiento. Exigen un esfuerzo colosal a candidatos reales para alimentar una ficción. Y mira, la ironía absoluta de este mercado de espejos llega a su pico con el infame caso de Shanghái. Es que esta película. Uf, ese caso es de no creer. Hablamos de un gerente de recursos humanos en una gran multinacional que logró infiltrar en el sistema interno de nóminas a 22 empleados fantasma. 22 personas inventadas. Sí, personas con sus nombres, sus cargos, sus cuentas bancarias asociadas, pero que físicamente no existían. Y durante 8 largos años, este directivo estuvo cobrando los salarios de esos 22 perfiles ficticios, desviando más de $2 millones en total. Y lo fascinante aquí es cómo lo descubrieron finalmente, porque no fue por una auditoría financiera profunda ni por controles cruzados maravillosos del propio departamento. ¿Qué va? Cayeron por un error estadístico de lo más absurdo. Lo descubrieron porque el empleado fantasma de mayor rango tenía, atención, un 100% de asistencia perfecta ininterrumpida durante casi una década. 0 días de enfermedad, 0 retrasos, 0 vacaciones no planificadas en 8 años. Algo que es matemáticamente imposible para cualquier ser humano de carne y hueso. Claro, el algoritmo de fraude era demasiado perfecto. Pero fíjate la implicación de esto. A ver, si un departamento entero no es capaz de detectar que casi 2 docenas de empleados, supuestamente modélicos, son literalmente invisibles y no han pisado la oficina en 8 años, resulta muy difícil confiar en su criterio para gestionar conflictos reales, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la investigación entra en un terreno mucho más delicado. Porque esta falta de transparencia estructural no solo afecta a los candidatos externos que buscan empleo, se convierte en un arma letal frente a los empleados internos, cuando alguien decide levantar la mano y denunciar un abuso de poder. Esa es, para mí, la faceta más contundente de estas filtraciones. Los documentos destripan cómo Recursos Humanos actúa de manera sistemática como un escudo protector para la alta dirección. Como guardaespaldas ejecutivos. Básicamente. Tenemos el caso de Citigroup en 2025. Varios ejecutivos denuncian formalmente a un alto directivo por acoso. Recursos Humanos interviene, asegura que habrá una investigación totalmente independiente, muy transparente, y contrata a un prestigioso bufete de abogados externo para llevar el caso. Que claro, sobre el papel suena impecable. Traen a alguien de fuera para garantizar la objetividad del proceso. Suena bien, sí. Pero la investigación periodística revela que ese mismo bufete externo ya estaba en nómina trabajando activamente en la defensa de Citigroup en otra demanda laboral paralela. ¡Madre mía! El conflicto de intereses es monumental. El supuesto investigador independiente estaba financieramente atado a la empresa que debía investigar. Era una farsa. Y otro caso paradigmático de esto es el de la empresa SS&C Technologies. Sí, el caso de Montgomery Ostrander. Exacto. Ostrander, que era directivo, denunció formalmente a su supervisora por abuso verbal constante y documentado. ¿Cuál fue el protocolo aplicado por Recursos Humanos? Pues en lugar de abrir un expediente a la supervisora, protegieron a la acusada. Encubrimiento de manual. Separaron y reasignaron de departamento a quienes se quejaban para diluir el problema y silenciarlos, y finalmente despidieron al propio Ostrander. Y la guinda del pastel es que lo hicieron alterando sus métricas de rendimiento a posteriori para justificar frente a un juez que el despido fue por, entre comillas, baja productividad.
Y para alterar esas métricas y construir esa coartada legal, utilizan una herramienta que aparece repetidamente en las fuentes, que es el verdadero terror de los empleados hoy en día, el famoso PIP, o Plan de Mejora del Desempeño. Uy, los PIPs. Eso da para otro análisis entero. A ver, en teoría, cuando un trabajador flojea, Recursos Humanos le asigna un PIP que se presenta como una tutoría amistosa, un periodo de acompañamiento de unos meses con objetivos claros para ayudarle a recuperar su nivel. Suena constructivo, ¿no? Pero los documentos muestran que, en la práctica, es una guillotina de papel. Totalmente. Y para entender cómo funciona un PIP como arma legal, hay que analizar el caso de Frank Jones en la consultora KPMG. Jones era un profesional afroamericano con evaluaciones anuales estelares, un perfil top. De pronto, solicitó unas adaptaciones de horario por motivos religiosos, que es un derecho laboral básico. Sí, nada fuera de lo común. Pues la respuesta inmediata de la empresa fue un cambio drástico y repentino en sus evaluaciones. De la noche a la mañana pasó de ser excelente a deficiente y le impusieron un PIP. Y aquí es donde la mecánica de este engaño queda completamente al descubierto, porque cuando Frank Jones analizó el documento de su plan de mejora, se dio cuenta de que estaba diseñado de forma milimétrica para ser insuperable. Era una trampa. Estaba plagado de quejas ambiguas que no se podían medir objetivamente. Y lo más grave, le exigían resultados y corregir supuestos fallos sobre proyectos que ni siquiera existían. Le ponían metas imposibles con plazos absurdos, para garantizar su fracaso absoluto. Porque el fracaso es el objetivo real del PIP en estos contextos. Fíjate que un exdirector de Recursos Humanos, que está citado de forma anónima en las filtraciones, confirma algo demoledor sobre esto. Reconoce que internamente ni siquiera lo llaman plan de mejora, lo llaman el documentador. ¡Qué fuerte! La función mecánica de este proceso no es ayudar a nadie a mejorar. Su única función es reunir supuestas pruebas, forzar correos y fabricar evaluaciones negativas que creen un rastro documental exhaustivo. Buscan construir un expediente de despido que parezca completamente fundamentado en el bajo rendimiento, para hacerlo a prueba de demandas judiciales. Entonces, a ver si lo entiendo bien, porque esto me parece clave para nuestra audiencia. Si una persona sufre un abuso o una discriminación en la oficina y decide seguir las normas, los cauces oficiales, entregando una queja formal por escrito a Recursos Humanos, Sí, lo que realmente está haciendo es encender una alarma que hace que la empresa comience a fabricar munición legal para su propio despido en lugar de abrir una investigación real. tristemente, el marco legal actual incentiva exactamente esta práctica. Mira, en julio de 2025, una sentencia crucial en el estado de California estableció un precedente peligrosísimo en casos de denuncias por represalias. ¿Qué decía la sentencia? El tribunal dictaminó que, incluso si un empleado denuncia un abuso comprobable y real, si la empresa puede demostrar con documentos que iba a despedir a ese empleado de todos modos por supuesto bajo rendimiento, el trabajador pierde automáticamente su derecho a indemnización por despido improcedente. O sea, es la trampa perfecta. Si el Departamento de Recursos Humanos te abre un PIP fraudulento justo antes o inmediatamente después de que presentes tu queja, están blindando legalmente a la corporación. Crean el pretexto del bajo rendimiento en papel y la represalia les sale totalmente gratis. Exacto. Es una jugada legal redonda. Y claro, para que este sistema defensivo funcione, para construir estos casos paralelos y estos PIPs a medida, el departamento requiere una materia prima inagotable, que son los datos. Claro, necesitan información. Observamos en los informes cómo Recursos Humanos se ha transformado en una entidad de recolección masiva de información íntima. Operan, casi sin que nos demos cuenta, como una especie de servicio de inteligencia interno. Recopilan historiales médicos, perfiles psicológicos extraídos de supuestas encuestas anónimas de clima laboral, evaluaciones de personalidad, datos bancarios, historiales de navegación de la red Wi-Fi de la oficina. Acumulan una cantidad de datos personales que, sinceramente, rivalizaría con cualquier red social de Silicon Valley. Y el gran problema, según alerta un experto en ciberseguridad en nuestro dossier, es cómo se custodia toda esa información tan sensible. Ahí está el fallo sistémico. Si conectamos la naturaleza de Recursos Humanos con la contabilidad pura y dura de la corporación, descubrimos el desastre. Financieramente, este departamento es visto exclusivamente como un centro de costes. No es un departamento que genere beneficios directos como ventas. Ya, solo gastan dinero, a ojos de la empresa. Exacto. Por lo tanto, cuando piden presupuesto a la alta dirección para implementar sistemas de ciberseguridad y encriptación avanzada, la respuesta suele ser un no rotundo.
Los directivos ven los datos del empleado como una palanca de control interno barato, no como un activo valioso que deba protegerse con inversiones millonarias de posibles ataques externos. Invierten lo mínimo indispensable. Y claro, las consecuencias de operar el mayor repositorio de datos íntimos de una empresa con presupuestos de seguridad de risa son catastróficas. El expediente recoge fugas de datos que quitan el sueño. Sí, hay varias muy recientes. En noviembre de 2025, una supuesta negligencia técnica en la empresa Samsung Biologics dejó expuesta una carpeta compartida en la red interna. Esa carpeta contenía los sueldos, números de identificación, direcciones privadas y evaluaciones detalladas de 5.000 personas. Cualquiera en la empresa pudo leerlo libremente. ¿Una barbaridad? ¿Y lo peor no fue la brecha en sí? No. Al quedar la carpeta abierta, se filtraron también documentos directivos ocultos que probaban que la central ordenaba explícitamente a los gerentes otorgar calificaciones artificialmente bajas a grandes porcentajes de la plantilla. Y esto lo hacían independientemente del esfuerzo real del trabajador, simplemente para no tener que pagar los bonos anuales que habían prometido. Fíjate, la brecha de seguridad terminó destapando el fraude interno de la empresa. Es poético, en cierto modo. Y la escala de estos errores tecnológicos es inmensa a nivel global. Pensemos en el caso de McDonald's y su sistema automatizado que llamaban McHire. Sí, el bot de contratación. Ese mismo. Un fallo tonto de configuración en este bot dejó expuestos en la red pública los datos personales de 64 millones de candidatos. Hablamos de información de contacto e historiales laborales al alcance de cualquiera con conexión a Internet. Es que es un nivel de irresponsabilidad brutal. O el caso aún más invasivo y oscuro de la empresa de gestión de nóminas Dell en Irlanda. Ese caso traspasa ya todas las líneas rojas imaginables. Lo llamaron vigilancia discreta. Vigilancia discreta. Es que utilizar eufemismos elegantes para encubrir violaciones de derechos fundamentales es una práctica común cuando el sistema pierde por completo la brújula ética. Y la vigilancia del micrófono es solo la punta del iceberg de lo que permite el software de monitorización actual. A ver, recapitulando. Máquinas que te descartan masivamente por el barrio en el que vives. Ofertas de trabajo publicadas en Internet que en realidad no existen. Expedientes disciplinarios prefabricados con objetivos imposibles para justificar despidos baratos. Y micrófonos encendidos en el salón de tu casa grabándote en secreto. Visto en conjunto, el panorama parece sacado de una pesadilla cyberpunk. Totalmente distópico. Pero llegados a este punto, creo que es importante no caer en el fatalismo absoluto, porque los mismos documentos que destapan esta crisis también documentan una reacción muy fuerte. Surge un contrapeso y un resurgir ético tanto desde dentro como desde fuera del propio sector. Así es. La situación ha llegado a un extremo tan insostenible que ha forzado la intervención regulatoria y la autoorganización de los trabajadores. En Europa, por ejemplo, ya está en marcha la propuesta formal para la Ley de Transparencia de Recursos Humanos, que está proyectada para 2027. ¿Y qué cambios traería esa ley en la práctica? Pues, de aprobarse, obligaría a tratar las entrevistas de salida como procedimientos regulados legalmente. Exigiría además auditorías técnicas externas y obligatorias a todos los algoritmos de contratación para detectar y penalizar sesgos discriminatorios. Y lo más interesante, propondría la figura de un defensor del empleado, con protección legal frente a despidos y total independencia de la directiva de la empresa. ¿Una especie de auditor interno intocable? Y bueno, no es solo presión legislativa desde arriba. Desde dentro de la propia profesión está cobrando mucha fuerza el movimiento conocido como RH ético. Sí, es un movimiento fascinante. Son profesionales de al menos 12 países que, de forma completamente voluntaria, se están organizando para auditar los abusos de las empresas y desarrollar manuales de buenas prácticas de código abierto para desmontar esta inteligencia artificial discriminatoria. Quieren, básicamente, recuperar el propósito humanista que se supone que debió tener el departamento en su origen. Hackear el sistema desde dentro, por así decirlo. Además, resulta muy revelador observar modelos organizativos completamente alternativos que están surgiendo. Empresas tecnológicas relevantes como Buffer o Viscamp han tomado una decisión drástica, que es eliminar por completo la figura de recursos humanos de su organigrama. O sea, borrar el departamento del mapa. Literalmente. Es un enfoque radical pero muy interesante a nivel de datos. Han sustituido